Bueno, bienvenidos todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, dependiendo de dónde nos estés viendo. Hoy tenemos un gran espacio, tenemos un espacio espectacular, algo que ustedes nunca han visto, nunca han escuchado, pero que probablemente les va a generar cierta duda, cierta inquietud, cierta curiosidad. Hoy tenemos en este espacio y durante un periodo de tiempo limitado, tenemos algunos minutos para aprovecharlos al máximo y conversar con José Antonio. José Antonio es medium psíquico e investigador paranormal con más de 23 años de estudio en diferentes disciplinas. Ayuda a personas a poder dar ese último adiós, esa última conversación, esa última frase, esa última palabra con algunas personas que ya no nos acompañan en este plano. Él actualmente está desarrollando una investigación, la primera investigación podríamos decir a nivel global, una investigación paranormal, una investigación que está enfocada en demostrar la existencia de la vida después de la vida. Hoy tenemos un gran espacio y vamos a aprovechar este tiempo, vamos a aprovechar a José Antonio para que nos cuente desde ese tras bastidores qué es lo que sucede en todo este proceso. Y vamos a empezar para que todos manejemos un poco los conceptos. Y bienvenido José Antonio, bienvenido, gracias. José Antonio, cuéntanos para que todos vayamos conociendo, que la comunidad del mundo entero sepa. Primero, ¿qué es eso de ser medium? ¿Qué significa eso? Porque a veces nosotros entendemos que medium es como el que está en medio de algo, el que está ni abajo ni arriba, y como que quedó allí en un intervalo. Pero cuando hablamos de medium espiritual, ¿a qué se refiere? Cuéntanos, José Antonio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Osman, por el espacio. Te agradezco un montón, me siento honrado. Qué bueno que dices el tema internacional, porque vamos a ver qué sucede. Justo se lo dije a mi equipo de trabajo hace 3 días. Estamos a punto de salir del país y lo dejé ahí por ahí grabado, así que vamos a ver a dónde lleva todo esto. Mira, medium, por definición, es una persona, digamos, sensible al mundo espiritual. Como tú lo dices, estamos en medio entre el mundo terrenal y el mundo espiritual y podemos percibir ciertas cosas, ¿no? Ciertas presencias, interactuar con ellas. Actualmente, si no me equivoco, hay más de 60 tipos distintos de mediums registrados, porque hay personas que pueden ver, hay personas que pueden oír, hay personas que pueden sentir, hay personas que tienen clarividencia, hay personas que permiten que se apodere, por así decirlo, de su cuerpo para hablar, para dibujar. Hay personas que se pueden desdoblar. Yo tengo una especie de mix de todas las anteriores, que he podido desarrollar desde una edad temprana, en realidad, desde los 9 años. Yo actualmente tengo 32 años, entonces desde los 9 que fui consciente y busqué ayuda, ¿no? O sea, busqué a mis mentores, porque antes de los 9 yo no era consciente que lo que veía eran pues fantasmas o entidades, ¿no? Para mí eran personas normales, ¿no? Por así decirlo, hasta que pasó un hecho y lo cambió todo, y de ahí en adelante todo ha sido espectacular, y estoy a punto de cumplir 33 ahorita. 33 años, 33 grandes años, qué maravilla. Y bien, ahorita que nos hablas de la definición, nos hablabas que hay una gama, digamos, de disciplinas o de distintas nomenclaturas, para distintos tipos de medium. Creo que de forma muy famosa muchos conocerán la historia, los libros de Nostradamus, quien era un medium dormido. En sueño es que a él venían las visiones y él las transcribía tal cual las entendía. Quizás no conocía qué estaba pasando, pero él estaba visualizando algo. Así hay también medium dormidos parlantes, que también están comunicando a través de ese momento en que interactúan con diferentes entidades. Cuéntanos un poquito de esos orígenes.
¿Cómo surgió toda esta parte en ti? ¿Cómo lo descubriste? Hace un momento decías que primero no sabías qué estaba pasando, no sabías qué sucedía en ti, pero cuéntanos un poquito ese proceso, cómo fue porque es probable que muchas de las personas que hoy nos van a ver en este video se van a sentir identificados, porque muy probable que a muchos les esté pasando o les haya pasado esto y de pronto no sabían qué hacer. Y en ese no saber qué hacer, a veces la búsqueda no te lleva necesariamente a poder encontrar una respuesta. Y este video va a servir mucho para eso. Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, antes de los 9, yo recuerdo una vez que sospeché, ¿ya? ¿Por qué? Porque estábamos con un grupo de amigos, habíamos ido a un paseo de colegio, ¿no? Al campo, ¿no? Y era como, estábamos, bueno, con mis amigos del salón, y yo le dije, oye, vamos a unirnos a ese grupo de niños que está allá, ¿no? Y señalé hacia un lugar, ¿no? Y todos mis amigos se rieron, ¿no? Me dijeron, pero no hay nada, estás loco, ¿no? Y yo dije como que, bueno, habré visto mal, pues. El episodio que lo cambió todo fue cuando tenía 9 años. Yo estaba viendo televisión a oscuras. Ahí me gusta estar en la oscuridad. Y estaba viendo televisión solo en la casa en la casa de mis abuelos. Estaba todo oscuro, ya eran 7, 8 de la noche. Todos estaban reunidos digamos en el comedor de la casa, pero era una casa grande, de 1000 metros cuadrados, entonces era súper largo, ¿no? Y estaba muy separado la sala del comedor. Es más, estaba cerrado, ¿no? Había una puerta cerrada. Y en eso yo logro ver detrás del televisor, como que poco más al costado, había una ventana que daba hacia un pasadizo, hacia un patio. Y empiezo a ver, de un momento a otro, así como que apareció una señora más o menos alta, ¿no? Con un peinado y digamos, como que un vestido que no era mucho de la época, ¿no? Pero lo que me impactó fue que por primera vez no vi sus ojos, estaba todo negro, ¿no? En ambos lados. Y sentía que me miraba, pero me miraba con mucha cólera, ¿no? Con mucha ira. O sea, percibí, mucha cólera. Fui corriendo, me acuerdo que me dio miedo, pero me di cuenta por un segundo que la cólera no era hacia mí, ¿no? Pero que estaba enojada. Y como no reconocí quién estaba ahí, yo pensé que también alguien de repente se había metido a la casa de mis abuelos. Me acerco al comedor, les describí todo tal cual. Y se asustaron porque resulta que había descrito a mi bisabuela, que en paz descanse, que en su momento, en la última vez que la vieron con vida, antes de que regresara a Yugoslavia, justamente se había enojado, o sea, había tenido una pelea muy fuerte con mis abuelos, ¿no? Y así estando enojada, regresó a su país natal y al parecer falleció. Creo que era una época de guerras civiles y al parecer algo le pasó. Fue intempestivo, pero hubo una especie de huella indeleble en espacio-tiempo de enojo, ¿no? Y yo pude percibir ese enojo, ¿no? Inmediatamente le estaba diciendo eso a mi familia y se me dio por salir corriendo hacia el patio y de la nada vi a una tía que yo sí sabía que había fallecido, porque la quería bastante. Estaba sentada en el patio y de la nada me comenzaron a brotar lágrimas, ¿no? Me acuerdo que mi papá salió, me tranquilizó, no se dio cuenta qué es lo que estaba pasando, porque él también es sensible a un grado, digamos, un poco más ligero. Me dijo que me tranquilizó, ¿no? Le dije que esa tía estaba llorando por sus hijos, ¿no? Que estaba preocupada porque estaban peleándose. Y dicho y hecho, yo tenía 9 años, no había forma alguna que yo supiera que sus hijos estaban peleando y resulta que era un tema que como ella había fallecido hace poco, había un tema ahí de, bueno, como siempre hay, ¿no? De herencias y de todo eso, pues. Pero no había forma que un niño de 9 años supiera eso. No, y de ahí en adelante
fue donde me di cuenta que estaba pasando algo más. Traté de ignorarlo por mucho tiempo, pero fueron aumentando cosas, fueron pasando cosas más locas, no más, no podía describirlos, no sé cómo describirlo, pero bueno, paranormal, obviamente, o sea, ya no era normal. Y así, hasta que poco a poco fui encontrando mentores que me permitieron controlar una habilidad. O sea, actualmente soy como que soy una persona normal, pero tengo una especie de switch, ¿no? O sea, yo puedo controlar qué veo y qué no veo ya. Porque si no, pero fue una habilidad que me costó bastante. Me costó bastante. Fíjate y aquí te voy a empezar a robar ciertas recomendaciones y ciertos tips para que las personas que están viendo este video vayan tomando nota. Ojo, por favor, si nos estás viendo, nos estás escuchando, detén el video en este momento, ve y busca papel y lápiz. Ten a mano tu libreta o un lapicero y por favor toma nota. Recuerda que la tinta más pálida es mejor que la mente más lúcida. Así que por favor toma nota. Y aquí quiero robar ese primer tips. ¿Cuál sería esa recomendación que le darías a una persona que de pronto se siente identificada con lo que acabas de comentar, con tu historia, con tu inicio, que de pronto, y te voy a contar una anécdota que yo también tuve cuando estaba pequeño, pero que no fui consciente de lo que pasó? Era mi abuelita que ya había falleció realmente joven, a los 55 años de cáncer. Y yo era muy cercano a ella. Yo en ese momento desde pequeño yo dormía con ella. Entonces, cuando ella falleció, tiempo después, en ese momento la televisión no era como hoy, que era 24 horas, ¿verdad? Con eso le estoy diciendo que tengo un poquito más de juventud, probable que muchos de los que nos están viendo. Y en cierta ocasión que yo me levanté al baño, la casa estaba cerrada, solo una ventana por donde entraba un poco de luz. Había una silla abuelita en la que ella se sentaba. O sea, es una silla mecedora, ¿verdad? Si les decimos silla abuelita, que se estaba moviendo. La silla se estaba moviendo. Yo pensé por un momento que quizás era mi mamá. Tenía calor y estaba en la sala ahí sentada. Entonces yo caminé, me fui hasta la silla. La detuve, porque detuve la silla pues, para preguntarle a ella, acercarme y preguntarle si le dolía algo, si tenía algún dolor. Mi sorpresa es que no había nadie en la silla. Entonces, en ese momento me di cuenta que mi mamita, que así le decíamos a mi abuelita, pues todavía estaba acompañándonos, todavía estaba por ahí. Pero lo tomé como un niño, no pasó nada, no me asusté, o sea, sentí que de pronto estaba medio dormido, entonces fue y me regresé. Probablemente muchas personas hayan tenido experiencias similares y que en la mayoría de los casos las bloqueamos y las dejamos a un lado o pues cómo hacer de cuenta y caso que eso nunca existió, que eso fue o interpretamos o buscamos alguna otra explicación física. Entonces, si estás de pronto teniendo eventos o situaciones como las que José Antonio nos ha comentado, José Antonio, cuéntanos cuál sería tu primer recomendación. ¿Qué debe hacer? ¿Qué pasos debe seguir? O de pronto, ¿qué debe buscar para quizás poder empezar a comprender qué pasa en mi otro plano, no en el plano terrenal? Y cómo nosotros podríamos ayudar o de pronto evitar también. Y ahora luego te voy preparando para la siguiente parte, porque queremos saber si ahí están los espíritus, digamos las almitas que están del otro lado. Hay otras que están en paz y tranquilidad y hay otras que no las están. Y esas otras podríamos decir que de una u otra forma afectan este plano de forma positiva o negativa. Entonces ya te voy preparando para la otra parte. No quiero comer ansias porque hay mucho que queremos preguntarte y queremos saber. Entonces cuéntanos esa primera recomendación para personas que de pronto han tenido un evento o de pronto lo tienen todavía. Sí, o sea, la primera recomendación, muy interesante, la pregunta no me la habían hecho todavía. Justo como te comentaba, estamos a punto de lanzar el primer curso de formación para mediums. No, justamente porque a lo largo de mi vida siempre he encontrado personas que
afirman haber tenido alguna experiencia paranormal y otros que lo han empezado a desarrollar. Pero yo te digo algo, antes de desarrollar tienes que buscar controlar, sí, porque tú no sabes hasta qué punto vas a llevarlo. Yo siempre digo, yo no he desarrollado esta habilidad, yo la he controlado, ¿no? Porque imagínate salir en cuerpo astral y no poder volver. Muchas veces me desesperaba, no solamente veo fantasmas y todo ello, pero yo te digo algo, si hay un tip, el principal es controlar o desarrollar tu inteligencia emocional. ¿Cómo así? Lo que pasa es que todos somos sensibles en primer lugar, pero hay algunas, hay algunas condiciones, ¿no?, en donde esa sensibilidad se desarrolla, y cualquiera la desarrolla. Por ejemplo, cuando estamos excesivamente cansados, ¿no? Cuando el cuerpo está muy, muy cansado, llega un punto en que tu mente ya te falla, no empiezas a querer dormirte. Ese punto de cansancio también es un punto de hipersensibilidad, ¿no? Y puede que en ese momento de repente estás cansado a medianoche y de la nada sientes que por el costado del ojo, no por el rabo del ojo, como le dicen, de la nada ves una sombra que pasa, o algo que pasa, ¿no? Entonces, incluso yo mismo a propósito me he sometido a estar hiper cansado para ver qué efectos hay. O sea, en mi investigación personal, cuando he estado muy, muy cansado, ha pasado eso. Entonces, controlen mucho su descanso. O sea, el primer tip es controlen mucho su descanso. Si son unas personas que constantemente están siendo, digamos, están experimentando ese tipo de cosas y quieren controlarlo, primero que nada, controla tu descanso, ¿no? Evita tomar café también. Yo lo tomo ya, o sea, Adiós café. No, digo, si es que eres, y de por sí eres hipersensible, no te estimules tanto. No, yo lo puedo tomar, ahorita me acabo de tomar un doble expreso. No, porque hace tiempo que no tenía una reunión a las 7 de la mañana y para ti son 6 de la mañana. Entonces, wow, te respeto bastante por eso. No, y bueno, y lo segundo es que controles tu emoción. Una cosa es que controles tu cansancio, sobre eso lo puedes hacer, es más sencillo, solamente duerme, descansa bien, come bien, ¿no? Come bien. Y lo tercero es el tema del dolor, ¿no? Mucha gente cuando está triste, sobre todo cuando está deprimido, también esta hipersensibilidad se aumenta, ¿no? Aumenta por naturaleza. Mire, generalmente algo que me estaba dando cuenta, porque yo también estaba investigando con otros mediums, ¿no?, es que la etapa de mayor control suele darse cuando hay un tema de exposición a dolor espiritual. Ahora, tú me dirás, ¿cómo sé cuál es la diferencia entre dolor espiritual y dolor físico, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando una persona, imagínate que de tu padre, tu madre, no fallece, no, entonces tú te sientes mal, te sientes triste. O sea, no te duele la cabeza, eso es dolor físico, no te duele el alma. Ese es un dolor espiritual, por ejemplo. Es un tipo de dolor que es demasiado profundo, ¿no? Entonces, sí, hay personas que no lo saben llevar muy bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, tipo de dolor espiritual, tranquilízate, trata de llevarte siempre lo mejor, no busca ayuda. Eso sí, busca ayuda para que te ayude a controlar el dolor espiritual. Hay muchas personas, hay mucha información. Siempre hay un amigo de confianza. No te calles, no te guardes, no seas hermético, ¿no? Sobre todo si eres hipersensible, ¿no? Entonces, eso. Lamentablemente no hay una ayuda 911 para mediums. Y es justamente lo que estamos tratando de hacer ahora. Es justamente lo que estamos tratando de hacer, que haya una línea que todo el mundo conozca para que pueda recibir ayuda. Y fíjate que ahorita que comentabas y hablabas de la hipersensibilidad, que hay muchas formas en que la podemos sentir. Hay ocasiones que las personas, como tú tuviste la experiencia de ver, pero hay otras personas que pueden sentir sin ver,
físicamente o puede inclusive porque al final con todos nuestros sentidos nosotros podemos percibir. Pronto percibes olores y de Sí. pronto te das cuenta y de pronto dices, siento un olor como, y les doy un ejemplo acá, como de un puro, como que alguien estuviera fumando cerca y quizás no hay nadie siquiera en la zona. O de pronto sientes un perfume y dices, si este es el perfume que utilizaba, no sé, mi tía, mi abuelita, mi mamá. Entonces sientes y dices, pero, y de pronto, no sé, probablemente muchos se van a identificar y van a decir, sí, a mí me ha pasado, que de pronto hasta volteas y dices, o sea, es como cuando recuerdas aquel momento en que la persona se acercaba, De acuerdo. porque sientes esa presencia que se expresa de una u otra forma y que es percibida por nuestros sentidos. Y acá voy siguiendo este hilo conductor porque cuando muchas veces se expresa y nuestros sentidos lo perciben, tenemos miedo. Y defino el miedo yo como la perturbación de los sentidos, porque cuando nuestros sentidos son perturbados, entonces de pronto no tenemos una explicación y ahí es donde surge el temor inclusive a una sombra que de pronto vemos porque no podemos definir cuál es el origen. Entonces, ahora danos un tips acerca de ese miedo cuando nosotros de pronto no identificamos o no comprendemos. Cuéntanos qué pasa y cómo podríamos controlar o tranquilizarnos o llevarnos a calma para poder llegar realmente de forma, no sé si la palabra sería correcta o incorrecta, consciente o inconsciente, empezar a controlar esta parte. Claro, mira, yo creo que el miedo para mí es la ausencia de información, ¿no? Entonces, el tema con lo paranormal es que no existe como que una a ciencia cierta, una explicación, ¿no? Yo he tratado de encontrar una explicación, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi teoría, y voy a tratar de explicarlo lo más simple posible porque hasta cierto punto la metafísica puede enseñarnos algún tipo de definición, ¿no? Pero llega un momento en que ya no puedes ni explicarte algunas cosas. Por ejemplo, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, una experiencia material, ¿no? O sea, somos materia, ¿no? ¿Y qué es la materia? La materia es un grupo de átomos, ¿no? Que se juntan y viajan a una velocidad tan rápida que se genera en la materia, ¿no? Entonces, eso somos nosotros, ¿no? Y los átomos en realidad están conformados por protones, neutrones y electrones, ¿no? Volviendo a la clase de química del colegio. Cuando muchas personas fallecen, ¿no? Suelen quedar algunos radicales libres, o sea, algunos electrones, ¿no? Flotando. Eso también algunos le dicen aura, ¿no? O sea, el campo electromagnético que rodea a cada persona. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo percibir también y hasta ver los colores del aura. Pero ¿qué pasa cuando una persona fallece? Muchas veces, la mayoría de las veces, se quedan campos electromagnéticos que han sido parte de la misma persona en realidad, ¿no? Por eso, en investigación paranormal utilizamos muchos aparatos, dispositivos electrónicos que lo que hacen es que son lectores de campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, a esos campos electromagnéticos libres, por así decirlo, nosotros le decimos fantasmas, pues, científicamente hablando. Ahora, ¿y ese campo electromagnético tiene información? Claro que sí. O sea, así como tú puedes enviar un mensaje por WhatsApp, o sea, por Bluetooth o algo por el estilo, hay una información en la nube, un campo electromagnético que se desplaza y te llega la información. Entonces, esos son los fantasmas, ¿no? Y personas como quien te habla, lo que tenemos es un campo electromagnético personal que es más sensible a esos campos electromagnéticos libres, ¿no? Y puede captar el mensaje, puede interactuar y todo ello. Entonces, digamos como que esa sería la explicación científica de los fantasmas, entre comillas. Sin embargo, y tengo casos documentados, ok, esos son los fantasmas, eso explica los fantasmas, pero ¿y las vírgenes, los santos?
¿no? O sea, ¿qué son los arcángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los seres del bajo astral? ¿Qué son los elementales? O sea, los duendes. ¿Dónde entran a tallar todo eso? ¿No? Y te digo nombres de todos seres que de alguna u otra forma existen pruebas que existen, ¿no? Y hay personas como yo que cuando nos desdoblamos, dependiendo en qué dimensión nos desdoblemos, o sea, podemos interactuar con ese tipo de seres, ¿no? Hay grabaciones, hay un montón de cosas que es imposible decir, ya negar la existencia a este punto. En esta era es casi imposible poder negar la existencia de todos ellos, ¿no? Hasta el más escéptico puede hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, ¿no? Sobre Sí, el tema del miedo, ¿no? Como para que le quiten un poco el miedo, más o menos, esta es la información que estaba buscando, espero. Y voy a partir de lo que comentaste y aquí, y antes, ahorita me mencionaste una serie de, digamos, de categorización de entidades, ¿verdad? Entonces, perfecto. Mira, lo voy a dejar aquí en un post-it, lo voy a dejar aquí arriba, porque luego vamos a retomar esa parte. Ok. Nada más quiero regresar al miedo. El miedo, y ya nos expresaste, la ausencia de información. O sea, entonces, aquí la primera invitación es eduquémonos, aprendamos, conozcamos, pero busquemos información confiable. Porque ahora, nada más les voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué sucede cuando la información va en ese boca a boca y es tergiversada? Ese es el concepto del teléfono roto, donde empieza una información en la primera y esa le cambia una palabra y a la segunda le llegó otra frase y a la tercera, y cuando va por la persona X ya es totalmente distinto. Y eso también es lo que de pronto nosotros, y en la definición que yo he encontrado más apropiada, es lo que se convierte inclusive en brujería, en lo que las personas llaman, eso es brujería y que es un tabú. Pero eso existe y ahí, y hoy no vamos a hablar de ese tema porque es otro tema muy amplio, porque existe magia blanca, magia negra, amarilla, roja, cada una con un propósito distinto. Pero a eso se tiende a caer cuando no se tiene la información y educación apropiada. Porque entonces las personas empiezan a repetir el boca a boca y una le cuenta a la otra y la otra le cuenta a la otra y la otra le cuenta a la otra, y cuando vemos ahí esa tergiversación de información que ya podríamos denominar ya es brujería. Por eso es muy importante, si usted nos está viendo, que por favor se eduque, que se informe, que aprenda. Y también ya José Antonio nos dio una premisa súper importante hace un momento, nos dijo, estamos por lanzar un curso especializado en este tema para que las personas puedan empezar a educarse, puedan empezar a aprender, de pronto dejar esos miedos porque vas a tener la información apropiada. Y sobre este es un segundo post-it que dejo por aquí, porque al final quiero que nos cuentes más sobre esto. O sea, esto, créeme que lo pensamos como una conversación de unos minutos, pero apenas estaremos tocando la punta del iceberg. Entonces, ahora regreso luego de esta parte del miedo. Y ahorita quiero que vayamos a esa parte de donde hablamos de las almitas, las almas, que ya sabemos y nos has dado una definición acerca de esa energía que queda de pronto todavía en este plano, pero que así como sabemos que hay energías buenas, hay energías no tan buenas. Entonces, ahí cuéntanos qué pasa con esas energías que no son tan buenas y que de pronto quedaron atrapadas en este plano, o que están entre que no sé si me voy o me quedo. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son, para empezar? Cuéntanos, ¿qué son? Mira, justo el día de ayer en la noche te mostré, ¿te acuerdas de unas fotos de un edificio que estaba tomado por fantasmas, ¿no? Y eran fantasmas justamente los hostiles, ¿no? Lo que pasa es que yo también no solamente me dedico a hacer sesiones de personas que se reúnen y se despiden, pues, de sus seres queridos, ¿no? Sino también me han empezado a llover ese tipo de casos a raíz de que comenzamos con todo este proyecto de 44 Arcángeles, ¿no? Y la verdad que, mira, no existe, para mí,
en mi opinión, en mi humilde experiencia, no existe una única respuesta para cualquier pregunta del mundo espiritual. Es decir, cuando tú me preguntas, entonces, ¿de dónde son, digamos, este tipo de almas? ¿No existen almas buenas, almas malas y todo ello? Mira, cada persona es un mundo, no es distinto, ¿no? Y por ende también cada alma, cuando parte del mundo terrenal, sigue siendo un mundo. Muchas veces, por ejemplo, cuando la persona ha sido una persona buena, no una persona que estuvo tranquila, que se fue sin ningún tema pendiente, suele trascender bastante. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere intempestivamente, no por un accidente, digamos? O de repente una persona que se aferra mucho a su familia, no quiere dejarla, ¿no? O una persona que de un momento a otro enfermó y sintió mucho dolor, ¿no? Entonces, esas almas suelen impregnarse en el mundo terrenal, ¿no? Y no quieren, y muchos de ellos no quieren irse, no quieren trascender, ¿no? Y cuando yo interactúo con ellos, la gran mayoría ni siquiera sabe que está muerto. La gran mayoría no tiene ni idea que está muerto. Hay gente hay fantasmas que siguen viviendo durante años sus últimos momentos, sus últimos instantes. Sigue recorriendo, sigue buscando, siguen asustados y todo eso. Y a veces esas almas también están predispuestas a ser atacadas o por otros tipos de seres del bajo astral, ¿no? Que ya no son humanos. A algunos le dicen demonios, pero la verdad que hay de todo un poco, ¿ah? Pues no solamente hay demonios que se apoderan de esas almas. Yo he visto otro tipo de seres que no son demonios, y bueno, eso sí, creo que acá vamos a iniciar un debate bien fuerte, porque yo sé que hay gente que tiene las denominaciones y todo eso, pero los mediums que nos podemos desdoblar, estoy seguro que no soy el único, hemos podido observar que existen otras cosas que no entran dentro de la categorización o la denominación de demonios, ¿no? Entonces, el tema con estas espíritus, ¿no? Uno, no hay que tenerles miedo, ¿ok? Porque justamente se alimentan de eso, o sea, se alimentan de tu miedo. Mira, una anécdota, justo fuimos al cine a ver una película que se llama El Exorcista del Papa. Acá en Perú fuimos con la comunidad de 44 Arcángeles, porque también es bueno no siempre estar hablando de eso, ¿no? Entonces vamos para relajarnos y todo eso, acá en Lima. Y estábamos sentados, ¿no? Y llega una amiga tarde, pues, ¿no? Se sienta a mi costado y me dice, ¿cuántos somos, no? Y yo les mostré, mira, para la derecha somos 5, los que estamos en esta fila, y para tu izquierda hay 8. Pero mi amiga voltea y no ve a nadie, ¿no? Y me dice, ¿cómo? ¿A qué te refieres con...? ¡Ah! Ya te entendí. Y es que en el cine, por ejemplo, hay muchas almas, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay películas de terror. Ahora, ¿por qué? Porque la película de terror de alguna u otra forma te da miedo y baja tu frecuencia. Entonces, este tipo de espíritus que se quedan acá y que son un poco nocivos, ¿no? Se alimentan justamente de la energía de personas que están con una vibración muy baja, una frecuencia muy baja. Personas que están cansadas, como te dije, personas que están deprimidas, o personas que están asustadas. De eso se alimentan para aferrarse, ¿no? De alguna u otra forma sienten esa energía, se sienten atraídos a ellos y ¿no? En discotecas, por ejemplo, en lugares para bailar donde la gente está un poco pasada de tragos, también de alguna u otra forma su vibración baja. Entonces, cuando tu vibración está baja, normalmente puede que seas abordado por este tipo de entidades, ¿no? Y como te digo, cada persona es un mundo, ¿no? Y hay personas que en vida han sido malas. Y curiosamente, en muerte también siguen siendo malas. Entonces, estoy tratando de condensar un poco el tema porque es bien amplio en realidad. Pero espero haber respondido esa pregunta. Sin lugar a duda, y créeme que está siendo una luz en todo este tema. Para millones de personas que nos van a ver a través de este video y van a empezar
quizás atar cabos, empezar a unir esos hilos. Decimos atar cabos acá en Nicaragua, donde van a empezar a unir esos hilos y de pronto van a empezar a encontrar estas respuestas. Y nuevamente la invitación, si eres uno de ellos, por favor infórmate, por favor busca educación para que puedas tomar una buena decisión, para que de pronto dejes ese miedo que quizás tiene, porque como decía, esa perturbación de los sentidos se traduce en nuestro consciente como un miedo, porque no sabemos, es eso, ese temor a lo desconocido. Y bueno, ahorita ya hablamos de qué pasa con esas almas que quedan en medio, y también vimos que hay buenas y hay malas. Y ayer casualmente, como me mostrabas algunas imágenes de un lugar que está siendo, digamos, atacado por entidades que se han quedado ahí como congeladas en el tiempo y que se han apropiado. Creo que hay muchas personas que han identificado eso y que inclusive creo que ya conviven con ellos ahí, que ya se han vuelto una comunidad, digamos, digamos, de múltiples planos, porque ya hasta comparten, existen. Ahora, si eres una persona que está experimentando algo similar, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer una persona que está experimentando de pronto en su casa? Tiene, aunque no lo ha identificado, no lo sabe bien, pero sabe que hay cosas que pasan que no son normales, y ahí es donde vamos a la paranormal, que de pronto escucha ruidos en la casa, que de pronto le mueven objetos, que le encienden luces, que le cierran puertas, que de pronto hasta siente como una presencia que te pone la piel chinita, esa que te pone así erizo. ¿Qué tiene que hacer una persona con esto? ¿A quién puede acudir? Pueden buscar ayuda. ¿Dónde buscar ayuda? Te dijiste algo muy importante hace un momento. Están desarrollando ese 911, pero probablemente ese 911 no va a tener la capacidad de atender a tantos miles de personas, que de pronto, porque si no, luego de esto te empiezan a llover llamadas. Creo que están también desarrollando una parte de empezar a ser formador de formadores, llamémoslo así, para que haya personas también que pueda ayudar. Pero si es el momento que ahorita a alguien le toca algo así, ¿qué puede hacer? O sea, ¿a quién recurre? No hay un 911 espiritual todavía. ¿Qué hace? Sí, ¿no? O sea, primero, si podemos ayudarte, somos 44 arcángeles en YouTube, pero como tú dices, ya de por sí ahorita en 2 semanas no nos damos abasto. Te soy sincero, no nos damos abasto. No, o sea, ya con eso te digo todo. En 2 semanas de proyecto, recién hace 2 semanas se ha creado todo esto. ¿Qué es lo que puedes hacer? Mira, si eres una persona de fe, no importa a qué divinidad le reces, no, pero entra mucho en oración. Ojo con esto, o sea, todas las culturas, todas las religiones tienen exorcistas, ¿no? Algunos le dicen liberadores de almas y todo ello, ¿no? Entonces, depende mucho también en qué etapa estés, ¿no? Con respecto a siendo atacado. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que escuchan ruidos pequeños, ¿no? Y como que pueden lidiar con eso. Ayer justo hablando con mi equipo de trabajo, hemos tenido casos de personas que ya se acostumbraron a que le jalen las sábanas, se han acostumbrado a que le cierren las puertas, se han acostumbrado a que le cambien las cosas del lugar, se han acostumbrado, ¿no? Entonces, ya ahí también hay algo raro, ¿no? Es como que, bueno, o sea, en sus 5 sentidos no sé si están esas personas que se acostumbran con eso, ¿no? Hay personas que se acostumbran incluso, como tú dices, ¿no? Al multiverso, porque están acostumbradas a interactuar con fantasmas, con duendes, ¿no? Como si nada, ¿no? Algunos hasta ofrendas les dan, ¿no? Pero ¿qué hacer si te pasa eso y estás solo, no tienes acceso, o alguien no te contesta, o no conoces a alguien que pueda ayudarte, ¿no? Lo primero es que reces, ¿no? La parte espiritual. Cuando demuestras ser una persona espiritual, digamos como que esas almas se tranquilizan. Cuando les haces oración, ¿no? Esas almas te tranquilizan. Y mira, no solamente te digo si eres católico, si eres cristiano, si eres evangelista, si eres budista,
¿no? O sea, no importa la religión, sino que muchas veces te puedes estar encontrando con un espíritu que en vida, probablemente, si tú vives en un país, es probablemente que te encuentres con un espíritu de ese país. Entonces, si es un país en donde está muy fuerte el budismo, entonces ora, ¿no? Normalmente esas almas quieren oración. Y puedes decirlo, ¿no? Algo así como una oración pidiéndole a tu respectiva divinidad, ¿no? Que tome, que le permita a estas almas trascender. Yo sé que es un tema medio, puede sonar a tema de brujería, pero no lo es. En realidad, prender una luz, ¿no? O una vela específica, de alguna forma u otra, cuando estás del otro plano, no necesariamente ves lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, cuando yo me desdoblo, por ejemplo, yo no veo personas, yo veo de frente, como te digo, dependiendo del nivel, yo puedo ver otras cosas, ¿no? Entonces los fantasmas a veces no ven a los vivos. Ojo con esto de acá. Pues te lo digo porque yo he entrevistado fantasmas, ¿verdad? Y eso felizmente está documentado. Entonces muchas veces ellos no ven a los vivos, ¿no? Solamente ven los objetos y todo eso. Cuando tú prendes una vela, sí la ven, ¿no? Hay algunos objetos materiales que sí logran ver. Entonces cuando cuando tú prendes una vela y empiezas a escuchar oración, ellos sí, ahí sí te sienten, entonces generas una conexión. Y muchas veces lo que ellos quieren justamente es ir a la luz, ¿no? O sea, son personas que cuando fallecieron, se quedaron con el concepto, y las almas también retienen ese concepto de ir a la luz, ¿no? Entonces, si ven una luz y encima escuchan oración, a veces con eso se tranquilizan, ¿no? En la religión católica, por ejemplo, yo recomiendo mucho el tema de rezar el rosario, ¿no? Rezar el rosario o el Ave María o la oración que te sepas, pero que tenga esa buena intención del arte. O sea, porque la gran mayoría, pocas veces las almas son hostiles, ¿no? Entonces la gran mayoría de almas se tranquiliza con eso, ¿no? Cuando son elementales se tranquilizan con si les regalas dulces, miel, piden un montón de miel los duendes, no sé por qué. Entonces tú le puedes hacer una ofrenda de miel, ¿no? Cada 15 días en el jardín, y se suele tranquilizar también, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencian los duendes de los fantasmas? Los duendes te guardan, te esconden todo, ¿no? Dejas la llave en un lugar, la buscas por todos lados, desaparece, y de pronto vuelve a aparecer en el mismo lugar. Entonces, hay según los seres astrales, pero bueno, o sea, varía la forma de tranquilizarlos. Pero los fantasmas se tranquilizan mucho con el rezo, la oración, dependiendo del lugar donde estés del mundo, en tu religión, ¿no? Entonces, o simplemente una oración de anda a la luz, ¿no? Y si no funciona un día, síguelo intentando, échale agua bendita, por ejemplo, sirve mucho para aliviar eso. Sahumarlo, ¿no? Con incienso, ¿no? Pero con inciensos de verdad, o sea, no los que vienen en cajita, sino los naturales. Algunos utilizan palo santo, por ejemplo. Bueno, dependiendo en qué país estés, hay muchas formas. Mientras que tú, o sea, para mí no existe un ritual único, ¿no? O sea, porque he tenido maestros de todas partes del mundo y todos los rituales son distintos, pero el común denominador es que lo hacen con mucha fe y lo hacen con amor. O sea, cuando das amor a estos seres, se suelen tranquilizar. Pero ya cuando no se tranquiliza, ¿no? Y comienza a subir el nivel, por así decirlo, de hostigamiento, ¿no? Cuando ya incluso ves, ¿no? Y a veces las imágenes son muy feas, ¿no? Ahí sí, ya te recomiendo ir con la autoridad religiosa más cercana que tengas, ¿no? Porque como te digo, cada religión tiene incluso sus propios exorcistas, ¿no? O sea, el catolicismo tiene los exorcistas, hay otra, según la religión, algunos le llaman liberadores, ¿no? Entonces, pero ya tú tienes que saber hasta qué punto llegar. Ten mucho cuidado, ¿no? Si ya las oraciones fallan, entonces puede que podría, digamos, descontrolarse. Entonces hay que evitarlo. Y fíjate que conectando un poco con lo que nos mencionabas hace un momento acerca del miedo y cómo baja la vibración,
de las personas, esa tasa vibratoria, cómo baja, entonces tu energía se deprime y entonces eso alimenta. Cuando nosotros practicamos oración, esto para que todos lo sepan, y a los que les ha gustado estudiar un poco a los yoga, que tienen 92 disciplinas, nosotros estamos practicando algo que se llama Bhakti Yoga, que es en ese momento que estamos concentrando nuestra mente en esa oración y que también hay una combinación de palabras que también vibran en una frecuencia. Nosotros estamos subiendo nuestra frecuencia, nuestra tasa vibratoria. Entonces nos estamos fortaleciendo, estamos yendo al lado opuesto de debilitarnos, estamos fortaleciéndonos y al fortalecernos, entonces nosotros ya no somos tan vulnerables. Aquí la invitación es, como nos decía José Antonio, ten un momento de oración, ten un momento de meditación donde puede ser, dependiendo de a quién sea, a quien ores, a quien le reces, quien repitas una oración, puedas levantar, subir tu tasa vibratoria. Mientras buscas cómo resolver, y ojo, nuevamente acá, busca información. No pienses que ahí ya se quedó todo y que bueno, aquí ya acabó. No, puede ser que apenas la fiesta esté comenzando. Sí. Entonces, así que hay que tener mucho cuidado con eso y aprovechar. Y ya tenemos, vean, si los que van anotando, yo tengo mi libreta aquí al lado, vean, aquí yo tengo mi lapicerito, mi libreta, voy tomando nota, porque estos tips que nos está dando José Antonio no los van a encontrar en ningún lado, Así que vayan tomando. No fue oficialmente un tips, pero ya nos ha dado más de 4 tips importantes. Así que si van tomando nota, sepan que al final ustedes van a tener un compendio súper interesante. Y bueno, vamos ahora a conversar un poquito sobre estas almitas. Ya hablamos de los que se quedaron en medio, de los que se van al otro lado. ¿Qué pasa con esas almas que quieren comunicar, que dejaron un pendiente, que de pronto están ahí y se fueron, como decías, introspectivamente, se fueron rápido y dejaron ese pendiente? Y aquí, antes de que nos responda, vean, comunidad, vean, no dejen pendientes todos los días. Cuando salgan de su casa, digan lo que tienen que decir. Díganle ese te quiero a la persona que quieren, denle ese beso, porque lamentablemente no sabemos lo que nos espera al salir de la casa. Así que no dejen pendientes. Pero bien, ya los que lamentablemente partieron con pendientes y quieren comunicar, ¿qué es lo que se puede hacer para ayudarlos? ¿Cómo 44 Arcángeles puede ayudar a que vengan y se comuniquen con sus seres queridos y den ese último mensaje, que a veces puede ser una simple palabra? Sí, no, justo te comentaba ayer del 100% de personas que nos buscan, ¿no? Porque muchos me dicen, yo quiero hablar con mi papá, yo quiero hablar con mi abuelo, yo quiero hablar con mi abuelita que ya falleció. Yo te digo, solamente el 20% de las veces logramos hacer el contacto. El 80% le somos sinceros a las personas, o sea, no logramos hacer el contacto. ¿Por qué? Porque de repente incluso no hay nada que decir. Y el que está descansando, y esa almita está descansando en paz, y el que no está descansando en paz eres tú, ¿no? Entonces, suele pasar, ¿no? Suele pasar. Entonces, nosotros, cuando yo logro contactar con una persona, como tú dices, ¿no? A veces solamente quieren decir un te amo, a veces quieren decir estoy bien, muchas veces quieren decir ya no hay dolor, ¿no? Te estoy diciendo las principales frases que siempre escucho, ¿no? Otras veces quieren decir perdón, otras veces quieren decir lo siento, o cuida a mi hijo. Una vez me tocó uno que digo cuida a mi gato. Entonces, y de ahí trascienden. Y hay otras almas que son, digamos, que quieren un poco más de interacción, ¿no? Justamente en nuestro canal de YouTube de 44 Arcángeles, yo he documentado muchos casos en donde los seres vivos interactúan con sus seres queridos que ya partieron, con las almas, ¿no? Y a veces pasa de que mandan saludos, a veces repiten algunos nombres, otras veces hacen bromas, otras veces te dicen tus apodos, ¿no? Entonces,
Otras veces solamente dicen te amo. Cuando yo veo que es un alma que solamente dice te amo, simplemente le digo, mira, no se puede dar la sesión porque el alma de tu abuelito acaba de trascender, solamente me dijo que te dijera te amo. Pum. Entonces, ese mensaje lo damos muchas veces, la gran mayoría de las veces. Y gracias a Dios, mucha gente con eso es suficiente. Imagínate, hay personas que me ha tocado varias veces, hijos, ¿no? Que quieren hablar con sus padres y de la nada se me acerca una energía masculina y me dice, dile que estoy orgulloso de él. Y ¡pum! Trasciende, ¿no? Y yo le digo, mira, no se va a poder dar la sesión, pero tu papá me acaba de decir que se siente muy orgulloso de ti. Y la gente llora, ¿no? Y es exactamente lo que estaba esperando escuchar. Entonces tus seres queridos saben lo que tú estás necesitando escuchar, ¿no? Entonces, pero a veces se dan interacciones espectaculares, ¿no? Tenemos testimonios espectaculares donde incluso le dice la madre, ¿no? Le dice a la hija, por favor, cómprale ropa interior nueva a tu padre, dile que ya bote esas medias rotas, ¿no? Entonces, no, y resulta que en vida, el alma de esa mujer, de verdad, ella era la encargada de comprar ropa interior de la familia, ¿no? Entonces, esos casos para mí me siguen sorprendiendo muchas veces, varios de esos casos. Entonces, eso con respecto al tema de las almitas, o sea, de ese último mensaje, ¿no? Y hay veces, como te digo, en que ya ni siquiera podemos comunicarnos porque, digamos, el nivel de trascendencia ya pasó. A veces cuando hay un alma que tiene muchas décadas, ¿no? De que ya partió, al otro lado ya desencarnó, suelen ser difíciles, ¿no? Para esto yo he desarrollado una técnica que se llama puente espiritual, ¿no? Y de hecho que tú eres testigo de esto, lo he aplicado también contigo en tu sesión, en donde algún familiar o amigo o alguien cercano a la familia que falleció después, ¿no? Me permite llegar a esa persona. O sea, si por ejemplo una persona quieres contactar con alguien que falleció hace 20 años, ¿no? A veces pasa que logro contactar con alguien de la familia o amigo que falleció hace 5 años. Entonces como que hago una especie de puente en el tiempo, ¿no? Y cuando las almas están, digamos, un poco más fresco, ¿no? Su partida, entonces de alguna otra forma me permiten establecer una conexión, ¿no? Y así, gracias a ese puente espiritual que le digo yo, he podido hacer un montón de sesiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las personas que con ese otro 80%? Mira, en primer lugar, ese 80% siempre tratamos de darle, aunque sea un mensaje de aliento. Muchas personas se van tranquilas, pero hay gente que siempre sigue buscando respuestas, ¿no? Justo por eso también he creado una herramienta que se llama constelaciones espirituales. Ahora, hay una técnica muy conocida a nivel mundial que se llama constelaciones familiares, ¿sí? Creo que muchas personas que nos están escuchando van a saber qué son las constelaciones familiares. Para los que no, te lo explico en 5 segundos. O sea, es un grupo de personas en donde una de ellas decide constelar, elige entre los presentes quién representa a su papá, su mamá, su hermano, su abuelo, tatarabuelo, ¿no? Y el constelador, ¿no? El que dicta el taller, va dirigiendo la interacción de estas personas con su papá, su mamá, su abuelo, pero en realidad son personas que representan ellos. Pero las constelaciones familiares para mí me encantó cuando lo aprendí porque sentí como si estuviera hablando con mi verdadero papá, ¿no? Y es que de alguna otra forma la energía de tus seres queridos tú la tienes impregnada y es en ti. Y en las constelaciones familiares lo que haces es que esa energía de tu papá que está contigo de alguna otra forma viaja y la canaliza a la otra persona, ¿no? Y puedes tener una conversación con una persona X, ¿no? Que represente a tu papá, pero que de la nada comience a decirte algunas palabras que también te decía tu papá, ¿no? Entonces ahí me llamó la atención, ¿no? Oye, esto no es normal, esto también hay algo de paranormal acá. Entonces por eso que hace 5 años empecé a adaptar, a crear mi propia versión, ¿no? Y por eso le llamo constelaciones espirituales.
quería decirle constelaciones paranormales o constelaciones fantasmales, pero no me gustó mucho el nombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo soy el constelador, el que dicta la constelación, yo soy medium, y lo que hago es canalizar. Entonces, la energía que tú tenías impregnada de tu papá o de alguien, y la proyectas en otra persona, yo puedo hacer que eso sea por 10, ¿no? Y si decides constelar, por ejemplo, con tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, entonces, y eliges una persona al azar, y de repente ese tatarabuelo ya falleció, o ese bisabuelo ya falleció, entonces yo he logrado abrir portales, ¿no? Con arcángeles, portales de arcángeles, que hay diferentes tipos de portales también, que me permiten traer la energía, o el espíritu de tu bisabuelo, para que de verdad se haga presente en ese espacio, ¿no? En esa persona. Entonces se vuelve una experiencia, muchas veces la gente se asusta, ¿no? Dice, esto es la Ouija, o algo así. No es la Ouija, pero es muy cercano a eso, y nosotros lo hacemos con seres angelicales, ¿no? No son ángeles, son arcángeles, que es una jerarquía, es la más alta en tema de mundo angelical. Entonces, así hacemos también contactos con algunas personas que quieran dar un último mensaje. Y en las constelaciones espirituales nunca fallamos. O sea, ahí siempre captamos ese último mensaje. No me preguntes cómo, porque no hay forma razonable de explicarlo todavía. Estoy creando la explicación, pero justamente esa técnica también la enseñamos en el curso que vamos a dictar, ¿no? Gracias, José Antonio. Y mira, hay tantos temas que creo que hoy tendríamos espacio para, perdón, no sé, 1 hora, 2 horas, 4 horas, y creo que no terminaríamos. Probablemente no terminemos. O sea, cada tema es mucho más profundo y nos está llevando a través de algo que para muchos puede ser nuevo, para otros ya algo de forma empírica. Nuevamente la invitación es siempre a informarse, a aprender. Aquí vamos a dejar hoy este espacio, el día de hoy. Vamos a tener una segunda entrega probablemente, porque apenas, imagínate, ya en una segunda entrega tendríamos que entrar ya, porque el tema, y lo tocaste en este momento muy bien, decimos 44 arcángeles. ¿Por qué arcángeles y no ángeles? Nos diste ahorita una explicación rápida de decirnos la jerarquía un poco, pero esa jerarquía todavía parte de más abajo todavía, para llegar a 44 arcángeles. ¿Por qué el número 44? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué no 33 o 22 o 11 o 38 o 14 o 20? Entonces hay toda una explicación y una razón, y probablemente cada uno de esos puntos no fueron hechos o construidos al azar, tienen una razón de ser. Entonces, cuéntanos, y ahorita que entraste hasta el tema de arcángeles y ángeles, ¿cómo es esa vaina de los niveles, orden jerárquico? O sea, no sé, no siempre piensa quién manda a quién, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la cosa? O de pronto, ¿quién tiene más fuerza? Entonces, cuéntanos un poquito de esa parte, y por qué también 44 arcángeles. Mira, yo te lo resumo. Yo he sido ateo, por más de 5 años. Ateo, pero de lo peor. O sea, yo me tocaba la puerta en los testigos de Jehová y yo los hacía entrar, ¿no? Para poner a prueba su fe, y no, olvídate, yo me daba de tú a tú. Yo pasé teología en la universidad con promedio de 20. Entonces, me gusta estudiar mucho con respecto a eso. Y en su momento fui ateo. Hasta que tenía 15 años, me acuerdo, cuando pasé por una etapa complicada, ¿no? Como cualquier adolescente a esa edad, y todo se descontroló. Y ahí conocí a mi primer maestro espiritual. No, ya había conocido a otros maestros espirituales, pero terrenales. Este fue mi primer, algo así como que guía espiritual, que no era terrenal. Yo estaba orando. Yo tengo un lugar favorito, ¿no? Para mí es la esquina, ¿no? De una iglesia. Yo, me estudié en colegio católico, y hay una banquita justo al frente de una virgen, ¿no? La Virgen María. Yo estaba orando ahí. Ese lugar me tranquilizaba mucho. Y de pronto, la energía que sentía en la iglesia, yo estaba solo, no había nadie más en la iglesia, ¿no?
y de pronto siento una presencia completamente distinta a cualquier otra entidad que había presenciado, ¿no? Y de la nada volteo a mi derecha y veo un ser de luz, porque ni siquiera puedo decir que era un hombre, porque era, si lo vemos en dimensiones, era una persona de casi el doble de mi estatura, ¿no? O sea, casi, o sea, 3 metros en promedio por ahí. Yo mido 1,70, 1,71. Y de la nada veo, o sea, y no, hasta ahorita, cuando lo intento ver, no puedo ver una figura o un rostro. Veo simplemente una especie de hombre, todo traje de luz completamente iluminado, con un aura blanca, con tonalidades doradas. Y yo le pregunto, ¿no? Felizmente ya estaba acostumbrado en ese punto, ¿no? Y le pregunto, ¿y tú quién eres, no? Me dijo, yo tengo muchos nombres, pero en esta era me conocen como Miguel. Yo dije, ¿Miguel? ¿Quién Miguel? ¿No? Y dije, no me digas que es el arcángel Miguel. Y me río, ¿no? Y él no se ríe, me dice, sí. Así me conocen algunos. Ojo, mira, así me conocen algunos. O sea, él no se denominó así. Él dijo que lo denominaban así, ¿no? Y es que en muchas culturas los arcángeles han tenido otros tipos de nombres, pero siempre han estado ahí. Y acá abro debate acá y para hablar un día entero. Entonces, de ahí en adelante, Miguel ha sido uno de mis principales guías, ¿no? Porque, digamos, lo que algunas personas pueden hacer en temas espirituales, los medios y todo eso, digamos, como yo lo puedo hacer un poquito más, ¿no? Incluso cuando limpio casas, ¿no? De espíritus del bajo astral, ¿no? Yo lo hago en presencia de Miguel, ¿no? Y sobre todo, incluso cuando son demonios, ¿no? Porque, bueno, según el libro de Enoch, en el comienzo de los tiempos, fueron los arcángeles, ¿no? Los 7 arcángeles, los guerreros de Dios que enviaron a todos los ángeles, digamos, rebeldes, ¿no? Liderados por Azazel o Satanás, ¿no? Y los expulsaron del cielo. Y esos son los denominados, entre comillas, demonios, ¿no? Entonces, cualquiera de estos seres del bajo astral o demonios, en el instante que sienten la presencia de San Miguel, de Rafael, de Uriel, sobre todo de Jofiel, con el que yo trabajo más de cerca todavía, he desarrollado una especie de amistad muy fuerte, basta que yo me desdoble, llegue al lugar y automáticamente o descansan en paz o salen corriendo y nunca más vuelven, ¿no? Por eso es que al día de hoy puedo limpiar casas, entre comillas, a distancia, en modo astral, ¿no? Y justo te mostré el tema del edificio, cómo reaccionan los entes. Y hay pruebas tangibles de eso, ¿no? Es más, justo me tocó la prueba más tangible que tengo ahorita de que efectivamente Miguel me ayuda o trabaja conmigo, es que hace poco más de un año, ¿no? El papá de mi novia falleció. Yo me desdoblé, él vivía en otra ciudad, ¿no? Yo estoy en Lima, él vivía en Cusco, ¿no? Y yo me desdoblé cuando me dijeron que estaba en UCI. En el instante que llego a UCI, de la nada, yo llegué justo en el instante en el que su alma estaba saliendo de su cuerpo, en UCI, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, ¿no? de un hospital. Y de la nada aparece Miguel al costado, o sea, la misma figura gigantesca, ¿no? Y me dice, dile a su familia que a partir de ahora yo lo cuido, ¿no? Y mi suegro falleció 14 días después. O sea, yo le dije eso a su familia, que San Miguel Arcángel lo estaba cuidando. Para esto nadie se esperaba que falleciera, porque el señor era estaba muy sano, ¿no? Y como nadie se esperaba que falleciera, no tenían el nicho del cementerio comprado, no tenían el espacio comprado, no había forma de comprarlo. Y en ese momento de dolor, mi novia lo único que hizo fue comprar la primera opción prácticamente que tenías, porque obviamente los que hemos experimentado eso, en ese momento no te vas a poner a elegir ni nada por el estilo, ni tampoco te dicen, ¿no? Oye, hay esta opción en tal lugar, tal lugar. Para hacerte el cuento corto, en el instante que estábamos saliendo del cementerio, de la nada se dan cuenta que
Y cuando se dan cuenta de esto, comienzan a llorar todos, ¿no? Que mi suegro había sido enterrado en el pabellón San Miguel Arcángel, en la columna, no voy a decir el número, ¿no? Temas, en la columna tanto y el número tanto, que son números que todo coincide con San Miguel, ¿no? Y esto es una prueba tangible, o sea, tú lo puedes corroborar, o sea, si vas a Cusco, efectivamente él se encuentra allí, ¿no? Entonces, cuando la familia se dio cuenta de eso, empezó a llorar, y dentro de todo también se tranquilizó, ¿no? Porque en ese momento, bueno, yo recién les decía, ¿no? Que yo podía ver y todo eso, entonces ellos como que, no, hasta que les dije eso y pasó eso, entonces ahí sí creyeron, ¿no? Entonces, yo he tenido más interacción con mi suegro en modo astral que en modo físico. Lamentablemente no nos conocimos tanto en persona, pero en modo astral nos hemos conocido un montón y ha sido muy genial. 44 es un número que te reafirma que estás en contacto con tus seres espirituales. O sea, si tú estás leyendo esto en este momento, no es coincidencia, ¿no? Y pasa que yo no quería hacer esto público hasta que mi novia me convenció de eso, pero yo acepté porque de un momento a otro comenzaron a llegar un montón de almas, ¿no? Llegó Rafael y me dijo, si quieres ser ayudado, prepárate para ayudar. Eso me lo dijo en el momento que había un almita que quería comunicarse con su ser querido. Yo no sabía qué hacer. Al día siguiente aparecieron 2, al día siguiente aparecieron 10, al día siguiente aparecieron 20. Y es por eso que se creó la idea del podcast de 44 Arcángeles. Pero cuando se creó la idea no sabíamos que se iba a llamar 44 Arcángeles. En pleno podcast, justo mi novia me pregunta, ¿no? Fiorella me pregunta, ¿dónde nos pueden encontrar? Y yo dije, busquen y me llegó el mensaje, 44arcángeles.com. Y Fiorella me dice, no, pero ese dominio está libre. Y yo le dije, sí está libre. No sabía si estaba libre o no, pero dije, sí está libre. Y dicho y hecho, así quedó. O sea, el nombre 44 Arcángeles simplemente fue un mensaje de los tantos que me llegan y ¡pum! Salió, ¿no? Pero para todas las personas que lo están escuchando, significa que de alguna u otra forma están en contacto o están a punto de entrar en contacto con sus ángeles, con sus guías espirituales. Es más, nuestro logo en realidad son 4 cuatros, ¿no? O sea, 44 y en espejo. Y esa es la unión del logo. O sea, es 4444. Que también tiene un mensaje, ¿no? Es un número angelical que tiene un mensaje especial, que quiere decir de que se están queriendo comunicar del otro lado contigo. Entonces digo, vamos a esparcir eso, ¿no? Porque si a mí me llegó ese mensaje, quiere decir que hay mucha gente que de repente lo está necesitando, ¿no? Un 44 arcángeles, como te digo, porque yo trabajo con arcángeles, ¿no? O sea, yo ayudo a personas con arcángeles. Puedo entrar en contacto, como lo hice con tu ser querido, ¿no? A través del permiso que me dan ellos, ¿no? Y la protección también que me dan ellos. Porque como te dije, existe el mal, ¿no? O sea, existe el mal. O sea, es imposible, ¿no? Te he mostrado fotos de cómo reaccionan los espíritus cuando yo estoy a punto de ir a botarlos. Y las imágenes son espectaculares. O sea, no hay forma de negar muchas cosas. Y el cambio que hay cuando yo llego y cuando me voy y cuando lo limpio, o sea, tenemos testimonios. O sea, yo subo justamente a nuestro canal de YouTube de 44 Arcángeles un montón de testimonios, y ahorita vamos a empezar a subir más todavía porque están en cola de edición. Gente que experimentó la diferencia de antes y después de que yo llegara con los arcángeles a limpiar el lugar. Así que bueno, esa es la explicación. Y créeme, es nuevamente, tal como lo has dicho, si hoy las personas que están viendo este video, esto no es coincidencia. Yo les llamo diosidencias, pero hay un plan maestro por el cual hoy llegaste a esto. Hay un axioma principal que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y así es, nada sucede porque sí. Entonces, si hoy estás viendo este video, entonces ya con solo leer 44 arcángeles, sabes que estás conectando, sabes que estás, que aunque no te des cuenta, llamémosle yo interno, tu energía, tu alma, tu espíritu, está buscando información, y a través de este canal la estás recibiendo. Hoy nos hemos
creo que extendido un poco. Y apenas, como les digo, estamos rascando la punta del iceberg. Esto está que comienza, señores. Y esta es la entrega probablemente de varias entregas, varias entrevistas que, si nos permite José Antonio, vamos a tener la oportunidad de compartirles, de poder entregarlos. Y quiero, José Antonio, que para ir cerrando, nos cuentes un poco sobre ese taller que estás preparando, que no sé cómo va a ser, si va a ser combinado, va a ser un webinar, va a ser en vivo, va a ser... no, hay mucha expectativa, así como que, oye, mira, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ir a Lima, nos vamos para Lima, lo vas a hacer internacional, vas a permitir hacer diferentes versiones en muchos países. Cuéntanos un poco cómo va a ser la dinámica. Sí, mira, justamente el curso que he creado para formación de mediums se llama El Despertar de los Maestros. El Despertar de los Maestros, porque todos tenemos un maestro o un guía espiritual interior. El tema es que muchos los tenemos dormidos, hay algunos que lo niegan, ¿no? Hay gente que nunca va a entrar en contacto con ellos y hay gente que ya entró en contacto con ellos o siente la necesidad o la curiosidad de querer entrar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, por eso creamos esto. Y es un curso completamente virtual. O sea, tú puedes terminar todo el curso 100% virtual, pero vamos a hacer muchos talleres por diferentes partes del mundo. O sea, ya lo vi. Entonces, si tú eres alumno de 44 Arcángeles, ¿no? Del curso del Despertar de los Maestros, automáticamente vas a poder entrar a cualquier conferencia en cualquier parte del mundo que lo estemos dando, ¿no? Y te digo, de por vida. Ojo con esto, no sé si me estoy arriesgando, ¿no? Pero siempre en las conferencias va a haber un número de entradas designadas para los alumnos de ese país, ¿no? Que quieran ir de manera gratuita. Por ejemplo, como te digo, no tenemos ni 2 semanas. Y hay gente que lo va a llevar en Bolivia, en Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, algunas partes de Europa, de Perú, ¿no? Sino que me pedían, ¿no? José, ¿cuándo vas a venir acá? Yo también quiero aprender, ¿no? Y yo dije, sí, y yo necesito enseñarte, o sea, quiero enseñarte. Entonces, por eso creamos el curso, ¿no? Es un curso que tiene 6 meses de duración, ¿no? Que entre otras cosas te enseñamos en primer lugar, cómo entrar en contacto con arcángeles, que para mí es lo inicial, lo que cambió todo. O sea, porque estos son seres espirituales que, bueno, en la religión católica se le denomina arcángeles y en otras religiones tienen otra denominación, pero son los mismos, ¿no? Entonces, acá sí, bueno, no voy a entrar más en detalle para no generar mucha polémica. Pero lo que he podido ver es una cosa espectacular, ¿no? Me decían, mira, en la época de Egipto nos denominaban así, los romanos nos denominaban así. Y yo dije, wow, actualmente nos denominan así, pero hemos sido siempre los mismos desde el inicio de la creación, ¿ves? Entonces, hay mucha información muy trascendental. Lo primero que hacemos en el curso es enseñarte cómo entrar en contacto con estos seres del mundo espiritual, digamos como que la élite, ¿no? Por así decirlo. De manera que el resto de habilidades las desarrollas, pero con protección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en uno de los módulos yo te enseño a desdoblarte, ¿no? Hay gente que ya lo sabe hacer, hay gente que no lo sabe hacer, hay gente que lo va a aprender dentro de los 6 meses, hay gente que le va a tomar de repente 6 años, y hay gente que también de repente nunca lo va a poder hacer. No lo sé. Yo soy sincero, o sea, es un disclaimer bien fuerte, ¿no? Pero yo te digo, yo siento que muchas de las personas que van a llevar ese curso van a hacer. Ahora, si no puedes aprender a desdoblarte, no hay problema, porque te voy a enseñar un montón de herramientas que también son igual de potentes, ¿no? Y es que, como te digo, existen más de 60 tipos de mediums distintos. Entonces, vamos a darte las herramientas para estimularte y que salga ese maestro espiritual con exponiéndote a diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de conocimientos, para que recuerdes y todo ello. Entonces, el curso va a ser 100% virtual, pero cuando vayamos a Nicaragua, si hay algún alumno de nosotros en Nicaragua y nosotros demos una conferencia,
ellos tienen entrada gratis y siempre van a tener un taller presencial adicional, ¿no? O sea, si yo voy a dictar una conferencia en Nicaragua de acá a 3 meses, ya lo dije creo, vamos a ver si se cumple, yo voy a dedicar un día adicional para compartir con los alumnos de Despertar en los Maestros. Ahora, si ustedes están en Nicaragua y quieren ir de repente a Costa Rica cuando vayamos, quieren venir a Perú, interactuar conmigo en persona, o sea, también, o sea, siempre van a estar las puertas abiertas, ¿no? Yo solamente que yo no lo quiero hacer tan como que estructurado, ¿no? Sí, tal día, tal fecha, cada 3 meses vamos a hacer esto. Yo quiero que fluya, ¿no? Porque no siento que, al igual que la información que les voy a dar, no lo puedo encapsular en algo como que muy tan académico, ¿no? Siento que las personas que lo van a llevar son personas que tienen que llevarlo y les ha llegado en el momento que tenía que llegarles, ¿no? Así que yo solamente voy a dejar que todo fluya dentro de algunos parámetros que vamos a enseñar. Gracias, José Antonio. Y efectivamente, ya has mencionado 2 cosas importantes. Bueno, entre todo, digamos que para esta parte del curso, no solo que va a ser, y lo repito acá, que va a ser virtual, o sea, se nos está viendo en cualquier parte del mundo. Va a estar en este video probablemente el link que te va a llevar a la información, al registro para que puedas ver los horarios, tiempos, porque en este tema de los horarios, por ejemplo, hoy yo estoy en Centroamérica, en Managua, Nicaragua, para mí son las 7:33, para José Antonio son las 8:33, y si estás en Argentina probablemente tengas una diferencia de 4 horas, y si estás en California tengas una diferencia de 2 horas, y si de pronto estás en España, tu diferencia va a ser de 7 horas, dependiendo de donde estés. Entonces ahí va a estar toda esa información de los horarios, de los tiempos, de cuál va a ser el proceso, la metodología, un poco la guía para que todos tengamos esa información. Y bien, y con esto los invito a que revisen el link, que le den clic a ese link para que obtengan toda la información. Y bueno, mi nombre es Hoffman Sequeira y hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con José Antonio, quien nos ha dado una gran cantidad de información, pero que en realidad son nada más pinceladas. Y hoy ya dejo comprometido aquí a José Antonio para una segunda entrega donde probablemente vamos a tener mucha más información. Por favor, escribe en los comentarios, coméntanos qué te pareció y sobre qué te gustaría que conversemos. Y con eso vamos cerrando nuestra sesión, no sin antes decirte que pases un feliz día. Listo, muchísimas gracias, Hoffman. Estamos viendo para la próxima. Cuídate.